Saludos a todos. Aquí estamos en un nuevo encuentro dentro de Alquimia Dorada, dentro de esta guía de sublimación ascética, donde estamos viendo, conociendo, practicando técnicas, algunas herramientas que nos van a ir, bueno, pues facilitando este viaje de este pez koi hacia la puerta del dragón, esta transformación, esta mutación de, bueno, ciertas características que a veces están ahí sin ser muy conscientes de ellas. A veces desconocemos ciertas cualidades o ciertos dones que andan ahí, vamos a decir, medio dormidos, y que a través de este tipo de prácticas, bueno, pues podemos activar, podemos dinamizar y disfrutar no solamente de sus beneficios, sino también del efecto que generan en todos aquellos que nos rodean, con los que compartimos nuestra vida cotidiana. Por consiguiente es o pudiéramos decir que son un agente transformador, no solamente para nosotros, sino en términos colectivos. Hablamos bueno, pues en todo lo que hemos ido desarrollando hasta el día de hoy, de bueno, de esta historia del pez koi que nada junto a otros peces koi en ese estanque, y que tenía la posibilidad de bueno, pues acceder a un viaje por ese río que nutre a ese estanque, vamos a decir como nadando contra la corriente en dirección a esa puerta del dragón, que vendría a ser un símbolo de una transformación, de un encuentro consigo mismo, donde se va a reconocer, en este caso, como un dragón y no como un pez koi. Es decir, que este simbolismo que habíamos utilizado en los primeros encuentros, que bueno, pues da forma o estructura en términos simbólicos al grupo de trabajo, nos habla de que como humanos vivimos nuestra vida con la idea, con la sensación, con la imagen de una realidad que aceptamos como válida, y en base a esa realidad pues desarrollamos nuestra vida, nuestro cotidiano. Pero esta historia nos habla de que ese pez, una vez va ascendiendo por este río y llega a esa puerta del dragón, pues se da cuenta o toma conciencia de que realmente no es un pez como tal, sino que es un dragón de agua, como les gusta mostrarlo a los chinos, y que fluye o nada por esa corriente, por ese flujo, por la vida, con esas capacidades místicas, con esas capacidades mágicas, con esas capacidades celestes, divinas, que podemos atribuirle a ese dragón. Unas capacidades, unas cualidades que no veíamos con anterioridad en el pez koi. Es decir, que el pez koi vivía, por así decirlo, una vida ordinaria. Dentro de esa vida ordinaria, bueno, pues se desarrollan una serie de acontecimientos, vamos a decir, arquetípicos, que, bueno, a través de otra historia os había contado aquel viaje de ese caminar por esa ruta o por ese mapa existencial, donde habíamos hablado de la fama, del poder, de la riqueza. Habíamos hablado, bueno, pues de todo un proceso donde ese pez koi va a ir desarrollando su vida y va a encontrar diferentes y múltiples tentaciones, como han descrito en otras tradiciones, donde llaman su atención a mantenerse dentro del estanque y por consiguiente formar parte de ese entramado que entre todos los peces koi desarrollan, viven y experimentan en ese estanque. Cuando tomamos conciencia que la vida es algo más, pues vamos poniendo los ojos
hacia un lugar, hacia un horizonte, bueno, pues quizás diferente hacia el resto de los peces kois que miran, bueno, pues con, con cierto grado de importancia a esa vida cotidiana que desarrollan y nos generan esa sensación como de sentirnos raros o diferentes o de no encajar en todo ese colectivo. Aparece como una sensación medio de lucha o de resistencia. Uno se da cuenta de que no forma parte de eso, de que hay algo que siente, que intuye, que presiente, que va más allá de esa vida ordinaria. Y ese colectivo empieza como a generar una especie de sensación de malestar, porque ya no venimos a encajar, no venimos, digamos, como a desarrollarnos de igual manera que lo hacíamos con anterioridad, digamos, como antes de eso que se llama como despertar. Un despertar que ya habíamos hablado, que no en todos los casos es necesario, es decir, que algunos peces koi que llegaron a esa puerta del dragón, en, vamos a decir, otra vida, pues tienen la posibilidad de regresar en una, como se dice, transmigración, por ejemplo, o en una, bueno, reencarnación donde, bueno, pues cabe la posibilidad de que hayan incorporado esa sensación de unidad, esa sensación de colectivo, y esa búsqueda no la tienen porque vamos a decir que dieron, ¿no?, esa satisfacción a ese viaje en un anterior momento y disfrutan de unas leyes, vamos a decir, como naturales dentro de ese estanque, y adquieren como un grado de plenitud en todo aquello que hacen. Algo parecido a lo que se describe, por ejemplo, en la cultura japonesa con el concepto de Ikigai, ¿no? Es como que alguien vive en su Ikigai, es decir, que tiene unida su vocación con su profesión y toda su vida gira en torno a aquello que la apasiona y por consiguiente, bueno, pues no hay la sensación de buscar algo más, puesto que, bueno, pues esa vida se experimenta, como digo, con plenitud, con intensidad. No todos viven desde ahí esa experiencia del estanque y, bueno, pues en la medida en que esa incomodidad a la hora de desarrollarse dentro de ese estanque, pues va a ir permitiendo la posibilidad de ir tomando conciencia de este viaje que se realiza, ¿no?, como digo, en contra de la corriente, ya hacia esa puerta del dragón. Habíamos hecho una descripción de ciertos aspectos del individuo que se van a ir desarrollando, potenciando, activando, despertando dentro de todo este camino de transformación o de evolución. Habíamos hablado de, bueno, una transformación psíquica, una transformación de esos estados de conciencia, una transformación en la energía. En el canal de podcast, si no lo habéis escuchado, os invito a ir y bueno, pues también nutriros con los mensajes que ahí estamos dejando. Habíamos hablado el otro día de unos pilares de evolución que podemos ir tomando conciencia de todos ellos para, bueno, pues preguntarnos de qué manera vamos a nutrir esos aspectos de nosotros, de qué manera vamos a potenciar o a enriquecer esos aspectos. Y desde aquí, al menos desde esta Escuela de Libertad que propone esta asociación Zenki, pues vamos a buscar, ¿no?, un orden coherente en toda esa, bueno, pues evolución que todos experimentamos y que a veces también uno de los impedimentos en nuestro avance o en nuestro crecimiento radica en el hecho de que no hay una coherencia, no hay una relación armónica de, bueno, pues de incorporar herramientas estructuradas con un sentido constructivo. Es decir, que hay técnicas, herramientas que obviamente tienen sus objetivos, tienen sus beneficios, pero quizás son técnicas y herramientas que o son para un paso anterior al que nos encontramos o son para un paso posterior al que nos encontramos. Y a veces nos frustramos de sentir que no avanzamos o nos frustramos de sentir de que tenemos la sensación de que en lugar de avanzar retrocedemos, de que hay como, bueno, como un no progresar, vamos a decir en términos
como de bienestar. Es decir, que las sensaciones que tenemos a la hora de observar nuestro propio crecimiento, pues sí, nos sentimos mejor, hemos llegado a cierto lugar, da la sensación de que no avanzamos, igual mi estilo de vida se me hace cómodo porque igual es medianamente placentero, pero esa búsqueda que surgió a la hora de dar inicio a todo este viaje, pues realmente a la hora de confrontarnos con nosotros mismos en el espejo nos damos cuenta de que eh, en algún lugar nos hemos quedado estancados. Entonces, claro, si no hay propiamente una dirección con cierto rigor que nos vaya dando un avance paulatino en todo este proceso, pues a veces vamos, agarramos de un lugar, agarramos de otro lugar, en nuestro sistema, vamos a decir, mental de creencias, hay un mestizaje que no tiene coherencia en sí mismo, pero que tampoco nos paramos a reflexionar sobre nuestras creencias, no nos ponemos a reflexionar sobre, bueno, pues el impacto que tienen estas creencias para nosotros, para nuestro estilo de vida, qué coherente es mi estilo de vida con ese sistema de creencias que tengo. Es decir, que no nos damos ese tiempo de reflexión y eso hace que a la hora de automedicarnos en términos espirituales, en términos de desarrollo personal, pues sí, hay maravillosos libros que nos cuentan maravillosas historias, pero si no hay claridad en todo el proceso para ver cómo y en qué dirección necesitamos avanzar, pues al fin y al cabo estamos llenando, ¿no?, a nuestro intelecto de una información que en un principio pudiéramos decir que es nutritiva, pero que a un corto mediano plazo nos damos cuenta de que hay una saturación, hay una especie como de intoxicación de conocimiento, de información, de técnicas, de prácticas, que me pongo a evaluar realmente a dónde me han llevado y considero que tampoco es que haya sido un tremendo avance el que hayan realizado. Sigo con una mirada juiciosa o prejuiciosa, me sigo sorprendiendo a mí mismo en conversaciones de crítica, se me despierta en algún momento la envidia o se me despierta la avaricia o se me despierta la sensación de impotencia, de no tener los recursos para superar ciertos retos o ciertas pruebas en los que me estoy encontrando. Llegan situaciones donde, bueno, pues siento que pierdo mi centro y que realmente, bueno, pues no sé muy bien el por qué tocó, dónde tocó, por qué me moví y me desestabilicé. Entonces nos damos cuenta de que sí, hemos ido conociendo muchas cosas, pero esas cosas que hemos ido conociendo a la hora de colocarlas y de ponerlas en práctica, pues digamos que no hemos adquirido un orden, como digo, coherente y constructivo para nuestro camino y por consiguiente pues hay como una especie de desánimo en todo nuestro proceso. A veces ese desánimo se comparte y uno tiene la posibilidad de solicitar, vamos a decir, ayuda a alguien que considera que lo pudiera guiar de regreso como a un proceso más armónico, más coherente, más direccionado, con un sentido, vamos a decir, como más claro, como esa flecha del arquero, que evidentemente si no hay una diana clara, pues esa fecha puede apuntar hacia cualquier lugar y todos los lugares son válidos porque forman parte de todo el entramado de la unidad, de la totalidad en la que nos encontramos, pero quizás no todos esos posibles, digamos, destinos, pues son los que en términos de mi desarrollo personal a día de hoy son los que a lo mejor necesito. Entonces, para evitar, vamos a decir, como todo este tipo de situaciones de sensación de pérdida o de sensación de no avance, bueno, pues se requiere como de un mapa, de una ruta medianamente clarificada, y digo medianamente porque hay horizontes que a lo mejor están detrás de ciertas montañas que a día de hoy no logramos ver, es decir, necesitamos llegar a subir esa montaña para tener una mirada un poco más amplia y tener un horizonte, bueno, pues con otro grado de perspectiva, y desde ahí voy a poder ver
con más claridad todo lo que este mapa me estaba mostrando desde un principio. Entonces a veces también necesitamos, bueno, pues como se dice, ese grado de confianza. Lo explicábamos en el otro grupo del I Ching, del punto que nos une, cuando hablamos del Wei de Lao Tzu y hablamos del proceso de aprendizaje del Sohari, y cómo, bueno, pues en un primer movimiento voy a necesitar confiar en ese mapa, que aunque no tenga muy claro, ¿no?, cuál va a ser el tipo de experiencia por donde voy a transitar, o cuál va a ser el tipo de herramienta o de práctica que voy a incorporar para avanzar en ese mapa, sí necesito, bueno, pues confiar en ese mapa para darme a mí mismo la oportunidad de avanzar y evaluar en función de esos pasos que voy dando realmente cuáles son los progresos que estoy realizando. Yo me he encontrado con numerosos bueno, pues practicantes de diferentes disciplinas, ya sean, vamos a decir, como monjes que bueno, pues han aceptado las condiciones de su religión o de su disciplina, y bueno, pues están ahí, digamos, como a las órdenes de ese guía que dirige su proceso. Y claro, una vez que uno toma votos y se convierte, por así decirlo, como bueno, pues en practicante como tal de una disciplina estructurada, cerrada, donde para poder avanzar en ese camino, pues como digo, necesito tomar esos votos y convertirme en ese algo o alguien sujeto ligado a esa comunidad, esa tradición, esa religión, en fin. Eh, Claro, una vez que estamos ahí dentro, pues da la sensación de que salirse de ahí, si yo siento que no estoy avanzando, no solamente es una especie de traición hacia esa comunidad, no solamente es una especie, digamos, como de me equivoqué en qué momento tomé estos votos o decidí realizar, ¿no?, como, bueno, pues como este movimiento en mi vida, sino que también, bueno, pues da la sensación de que ese camino que no estoy sintiendo que a lo mejor estoy avanzando con él, pues más que el camino como tal, soy yo mismo, ¿de acuerdo? Que no estoy poniendo bien en práctica las técnicas, o que no estoy siendo, bueno, pues todo lo riguroso que pudiera llegar a ser con todas las enseñanzas. Y como veíamos en esos primeros encuentros de este, bueno, de este grupo, de este gran viaje del pez koi hacia la puerta del dragón, pues os describía unos procesos donde vamos a ir trascendiendo, vamos a decir, como los marcos teóricos de algunas tradiciones que pudiéramos entender trascienden a otras. Es decir, que hay algunas tradiciones que nos las vamos a encontrar y van a ser válidas para una parte de nuestro proceso evolutivo. Si nos quedamos ahí buscando el objetivo que ellas mismas muestran o ofrecen, pues ese objetivo viene a ser como esa zanahoria que se le pone al buey o al burro para que siga caminando y nos lleve al lugar hacia donde queremos, pero en realidad ese burro no llega a comerse esa zanahoria, es una especie, bueno, pues como de engaño que se le hace para, como digo, pues que no deje de caminar. Entonces, como digo, he encontrado gente dentro de esas tradiciones que no logra dar ese paso de decir, oye, esta tradición me trajo hasta aquí, pero estoy entendiendo la vida desde otra perspectiva, algo está pasando en mí y necesito salir de aquí para sentir o tener la sensación de que realmente mi camino sigue avanzando. Como que también esas tradiciones, dentro de esta experiencia del Sohari que os contaba el otro día en el Wei de Lao Tzu, como tal, algunas de ellas pues se van a quedar en esa experiencia del Ha, donde vamos a lograr incluso pues ser grandes maestros de esa tradición, pero ese objetivo que promueve la tradición no lo he alcanzado, y a lo mejor ni siquiera he conocido a alguien que lo haya hecho. Entonces nos damos cuenta de que, bueno, pues cuántos avatares o cuántos seres con ese grado de iluminación han aparecido, hemos conocido, y a través de esas experiencias cuánto de válido es el camino que se me propone dentro de ese tipo
de tradiciones. Si esos cuestionamientos no los hacemos, pues bueno, vamos a ser fieles seguidores de todo ello y en algún momento, bueno, pues aparecerá ese otro despertar y tomaremos conciencia de que, bueno, pues el camino tiene que ir, como se dice, por otro lado, y ahí es donde vamos a ir entendiendo, bueno, pues esa propuesta que al fin y al cabo el camino medianamente lo recorre uno, ya, igual que venimos solos, ¿cierto? Sí, en ese parto pues está ahí la madre, la partera o la doula, el padre para algunos, familiares, en fin, hay un colectivo que está ahí en ese momento, pero ese viaje, vamos a decir, como de encarnación, hasta que uno llega aquí y lo reciben, uno lo hizo solo, ¿ya? Y ese otro viaje, ¿no? Vamos a decir como el del otro lado del círculo, ¿no? Cuando generamos ese movimiento de desencarnación, pues sí, habrá seres aquí que a lo mejor nos acompañen en ese proceso biológico, en ese proceso, bueno, pues porque no también espiritual, donde, bueno, pues nos acompañan, pero llega un momento donde ese viaje uno lo realiza solo, más allá de que aquí haya alguien que le lea un texto o que le llore o que le extrañe o que le recuerde con felicidad y esté bailando por todo lo que se compartió y se disfrutó en vida. Al fin y al cabo, ese otro viaje también uno lo hace solo. Entonces, dentro de este viaje, ¿no? Digamos como entre esos dos puntos mágicos de la vida, pues cuando vamos aceptando que lo recorremos solos, también vamos aceptando esa responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Vamos liberándonos, bueno, pues de las cargas que le damos a un otro, ya sea que el otro sea un fármaco, me tomo el fármaco y esto se me pasa, ya sea que el otro sea el terapeuta y el terapeuta, bueno, pues yo voy ahí, por el hecho de ir ahí, pues el problema emocional o psicológico, lo que sea, se me pasa, voy, hago esto, recibo el dinero, mis problemas económicos desaparecen, es decir que en lugar de estar dando hacia algo externo ese valor, ¿no? De avanzar y de progresar, cuando vamos adquiriendo esa responsabilidad, pues inevitablemente se hace, vamos a decir como necesario, pues este conocimiento de estas técnicas, de estas prácticas, para poderlas ir incorporando en nuestro estilo de vida y que realmente seamos nosotros los que vayamos encima del carro, ¿cierto? Y que no haya un cochero que lleve nuestro carro en dirección, a veces no sabemos muy bien hacia dónde, porque como digo, no hemos pasado por ese proceso de reflexión sobre nuestras creencias o reflexión sobre esos marcos conceptuales que definen al fin y al cabo nuestra vida, ¿ya? Entonces aquí estamos, bueno, pues no solamente construyendo un marco conceptual donde, bueno, pues podemos ver y también intuir, sentir, ¿cierto? Qué grado de coherencia nos da ese viaje de ese pez koi para, si hay algo de mí que resuena con todo ello, poder ir incorporando estas técnicas que en este, bueno, pues, encuentro de sublimación estética vamos a ir entregando. Si ese camino, por cualquier motivo, no lo quiero recorrer, evidentemente habrá técnicas que sean nutritivas, como digo, todas tienen sus objetivos y todas tienen por consiguiente sus beneficios, y esos beneficios los voy a poder incluir, ¿de acuerdo?, en mi vida. Ahora, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Pues a veces los objetivos son a corto o mediano plazo, para cosas muy particulares, muy personales, vamos a decir como muy de vida humana, y quizás no estamos viendo, bueno, pues como hablábamos en otros encuentros, la dirección que la vida tiene. No queremos mirar ese horizonte que llamamos muerte y no queremos aceptar de que todo lo que hacemos en nuestra vida viene a darnos la posibilidad de aprender a ese arte de vivir, ¿no? De ahí el eslogan del bello arte de vivir. Aquí estamos aprendiendo técnicas, herramientas, incorporando dinámicas para ese bello arte de vivir y que todo ello nos sirva para esa experiencia, ¿no?, de un buen partir. Cuando uno pone ahí la atención, pues evidentemente hay un grado de maduración, ya no somos esos adolescentes o esos jóvenes que quieren comerse el mundo y que con toda esa energía, bueno, pues van a disfrutar de la vida, pero a disfrutarla de forma medianamente, vamos a decir, como alocada, es decir, que
cualquier rumbo, cualquier dirección es válida si las sensaciones son de gozo, de disfrute, de placer, y me da igual que sea este tipo de bebida, que sea este tipo de comida, que sea en este lugar, que sea en este otro. Quiero tener una máxima que es pasarla bien, y eso también incluye, ¿no?, todo este aspecto del desarrollo personal, querer ir a lugares que, bueno, sí me confronten con mis sombras, sí me confronten con mis aspectos más oscuros, pero que al mismo tiempo, bueno, pues sea un proceso que lo pueda disfrutar, que lo pueda gozar, y vamos a profundizar, pero quizás no tanto porque rápido me va a llamar la atención. Otro estímulo dentro de, bueno, pues dentro de ese estanque del pez koi. Y a día de hoy, con el tema de redes sociales, evidentemente hay muchos estímulos, ¿no?, donde se ofrecen muchas cosas, y como digo, si no hay una claridad en mi propio proceso, en dónde estoy, hacia dónde estamos yendo, como, bueno, pues, como digo, como esa ruta, ¿no?, de este pez koi hacia esa puerta del dragón, si no tengo una claridad en todo ello, pues todos esos estímulos van a ser válidos para una época de la vida donde, bueno, pues como digo, vamos a identificar que no hay ese grado de madurez. Una madurez que al fin y al cabo es una responsabilidad que uno adquiere consigo mismo, de decir, bueno, todo esto está muy bien, pero a ver, sentémonos un ratito, meditemos, y cuál es el porqué y el para qué de todo esto. Ah, no, es que quiero trabajar con esta sombra para tener una mejor relación sentimental, o para adquirir a un mejor puesto de trabajo, o todos esos objetivos. Cuando yo tenga estos años, cuando esté en esta época de mi vida, eh, serán igual de importantes, digamos, como mis valores o mis prioridades, eh, serán los mismos. Si nos damos cuenta de que posiblemente no sean los mismos, pues el que logremos ahora todos esos objetivos, según va avanzando el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que esos objetivos, se hayan o no se hayan logrado, no van a tener la misma importancia para nosotros, no van a estar colocados en el mismo orden de prioridades. Si no lo logré, bueno, pues ahora esa frustración que a lo mejor hace un rato sentía, la dejo de sentir porque ya no me importa tanto, no es a día de hoy una prioridad. Bueno, han aparecido otras inquietudes en mi vida, entonces, bueno, ya no me genera esa frustración, y si lo logré me voy a quedar con la sensación de, bueno, lo logré, y de qué me sirvió si ahora vuelvo a sentir que necesito otra cosa, que hay otra cosa que empieza a adquirir cierta importancia para mí, empieza a adquirir cierto valor para mí, y esto, todo lo que significaba para mí, pues ahora ya no lo significa tanto, y ya no lo valoro de igual manera, y el tenerlo y no tenerlo como que ya me empieza a perder un poco de sentido. Si nos sentamos con nosotros mismos a hacer este tipo de reflexiones, pues quizás vamos a poder ordenar, que fue uno de los encuentros que hicimos, ¿no?, el de, bueno, pues vaciar, ordenar, limpiar, pues también en este sentido vamos a poder aplicar, ¿no?, esa sabiduría zen a la hora de ordenar el por qué, el para qué, y el qué, y el cómo, y el dónde, y el con quién, ese tipo de cosas que van a estar sujetas a esos objetivos, ¿ya? Que en la medida de donde esté puesto mi objetivo, pues si mi objetivo es, como digo, a un corto plazo, bueno, pues tendrá un impacto a ese corto plazo, y si mi objetivo es a ese largo plazo, pues muchos de estos beneficios que a día de hoy esas herramientas, esas técnicas ya me están entregando, también me los van a seguir entregando a ese largo plazo. Es más, esos beneficios que a día de hoy voy a adquirir se van a ir enriqueciendo con la propia práctica, se van a ir enriqueciendo con la propia continuidad que le voy a dar a ese estilo de vida, y en ese largo plazo posiblemente los beneficios aumenten en términos exponenciales. Ahí nos vamos a dar cuenta de que no va a ser lo mismo, digamos, tener un tipo de envejecimiento u otro, no va a ser lo mismo tener un tipo de vida u otro en esos años donde quizás nuestra energía no es la misma, quizás nuestra actividad psíquica no es la misma. Es decir, va a haber una serie de elementos que en esa época de la vida, si no los hemos cultivado con anterioridad, pues en lugar de llegar a ese momento de nuestra vida como un árbol así, como fuerte, poderoso,
incluyendo su propia flexibilidad y su capacidad de adaptación, es decir, que no va a ser fuerte, firme y sólido y duro y rígido, donde va a venir un cambio social. Todas las épocas tienen sus revoluciones, ¿cierto? Y no nos vamos a poder adaptar dentro de 30, 40 años al estilo de vida social que va a haber en ese estanque de esos peces koi donde nos vamos a encontrar. Es decir, que hay crisis, vamos a decir, en todas las etapas de la vida, y en esa etapa de la vida va a haber una crisis que si no hemos, como digo, bueno, pues alimentado y nutrido con anterioridad, pues estamos sin darnos cuenta alimentando a esa crisis para que adquiera una mayor relevancia. Entonces, ¿cómo podemos llegar, ¿no? Siendo ese árbol enorme en términos de enriquecimiento, ¿no? de autoconocimiento y de realización, como digo, personal y espiritual, y que nos va a dar la posibilidad de adaptarnos tanto a esas características sociales en las que nos vamos a encontrar, como a esa condición dentro de mi propio proceso, ¿no? Acercándonos a, bueno, pues ese momento de la desencarnación con unas actitudes y unas cualidades también constructivas, donde podamos no solamente poner en práctica todo eso en ese momento, sino que en ese momento todas estas técnicas y estas prácticas nos permitan seguir, digamos, como, bueno, pues enriqueciendo con otro tipo de elementos direccionados, ¿ya?, para traspasar esa, bueno, pues esa situación, ¿no? de ese viaje, de ese último viaje, y bueno, pues tomar conciencia de una parte del proceso que, si no lo queremos mirar, pues da la sensación de que no existe, ¿no? Y que si tardamos mucho en poner ahí la atención, cuando queramos hacerlo, pues quizás ya no tengamos, bueno, pues todos los recursos a nuestra disposición, ni toda la experiencia previa, ¿de acuerdo? Que si a día de hoy empezamos a cultivarnos en esa dirección, que posiblemente, ya, y digo posiblemente porque evidentemente pues cada proceso es particular, personal, pero posiblemente todo este enriquecimiento, ¿no?, que le podemos ir dando hacia esa dirección a partir del día de hoy, pues como digo, cuando llegue ese momento va a ser algo que vamos a poder cosechar y bueno, pues atesorar para tener una experiencia no solamente gratificante, sino trascendente. Ya podemos empezar a cambiar la manera, ¿no?, de abordar ese proceso que llamamos muerte, y no solamente la manera de abordarla, sino también la manera de vivirla, de experimentarla, y por qué no, en términos teóricos, si aceptamos en nuestro marco conceptual esa posibilidad, trascenderla y así ir alargando una esperanza de vida que, si hemos aprendido ese bello arte de vivir, pues qué bonito seguir disfrutando de la vida, qué bonito seguir viviendo y compartiendo la vida en esos términos, y en lugar de encogerme y tensarme frente a esa posibilidad de un final, bueno, pues seguir disfrutando la vida con esa curiosidad de un niño, con esa inocencia de un niño, donde, bueno, pues en lugar de querer evitar ese momento y destinar energía a ese intento de evitar ese momento, pues vamos, como se dice, fluyendo en una dirección que es realmente hacia donde vamos, y ese ahorro, vamos a decir, como de energía, que nos dé la posibilidad todavía de incrementar lo placentero que hay en ese horizonte que todavía desconocemos y que quizás en términos mentales creemos que está lejos, pero en realidad nadie sabe ese momento cuándo se nos va a presentar en nuestra vida. Así es que todo este programa de sublimación ascética nos va a dar herramientas para nuestro aquí y ahora, por así decirlo, ya. Nos va a dar herramientas para, bueno, pues también ordenar, ¿por qué no?, y vaciar eso que llamamos pasado, y nos va a dar herramientas para, bueno, pues alinear, ya, y construir en términos coherentes y armónicos eso que llamamos futuro. Así que bueno, el día de hoy hablamos de que íbamos a entregar una herramienta, una práctica que para algunos
puede ser muy básica, ¿de acuerdo? Que si uno ya lleva años con práctica de meditación, si uno lleva años con práctica, qué sé yo, de yoga, si uno lleva años con práctica de tai chi, eh, karate, es decir, cualquier disciplina que podamos considerar en términos espirituales, pues quizás este tipo de técnicas que estamos viendo en estos primeros encuentros, el otro día hablábamos de la respiración, pues ya sabemos que todos respiramos, que hay conciencia más o menos de la respiración, pero hay muchos de los practicantes que yo conozco y muchos incluso de los profesores que también conozco, que esa respiración de la vida no la sienten, no la perciben y a veces cuando les hablas de ello, pues te miran así como, uy, no me había parado a pensar en ello. Y no se trata de pensar en ello, se trata de verlo, de sentirlo, de vivirlo. De eso se trata, de vivirlo. Entonces nos damos cuenta de que conciencia en la respiración es como algo súper básico, no, yo ya soy un alumno avanzado, no, yo ya llevo tantos años de profesor, pero luego miro a la vida y no veo cómo la vida respira. Y mi respiración en relación a la respiración de la vida, pues a veces no está en armonía, no está en sincronía, y ahí voy, ¿no? Con una arritmia sin saber que llevo esa arritmia existencial, ¿no? Entonces, son básicas, sí, es cierto, son básicas en su ejecución, en su técnica, pero no en el grado de profundidad a la que podemos llegar a través de ellas. Y esto también es importante saberlo. Parece que contra más compleja sea la técnica, contra más compleja sea la postura, contra más compleja sea la secuencia que vayamos a practicar, significa que más avanzados estamos en el camino. Y considero, y se ha dicho ¿no? en diferentes textos y diferentes autores de diferentes épocas, pues decían que, bueno, pues las cosas, si no son simples y sencillas, quizás no sean realmente auténticas, ¿no? Nos gusta esa cosa de lo grandilocuente, ¿no? Esa importancia personal que se nutre de tantísimas cosas, y una de ellas es esa, ¿no? Es, no, yo estoy haciendo, ¿no? Y te presentan así como una secuencia y tú miras y dices, ya, y todo eso es el reflejo supuestamente de un avance, y ese avance tú lo pudieras expresar de igual manera estando ahí sentado mirando el vuelo de una mariposa. No, no, es que si me quedo mirando una mariposa me voy a poner nervioso porque voy a sentir que no estoy haciendo nada, que estoy perdiendo mi tiempo, y es como, ok, bueno, pues sigue practicando. Si no logramos disfrutar del vuelo de una mariposa, pues como luego vamos a entender ese texto, ¿no? De Chuang Tze, donde decía, me quedé dormido y ahora no sé si soy la mariposa, si soy yo, de quién soy. Estaba mirando ahí una mariposa, se abstrajo de la realidad, se hizo uno con la mariposa, logró ver el mundo a través de los ojos de la mariposa, por un rato se convirtió en la mariposa y tuvo la brillantísima elocuencia en ese estado místico, de esa conciencia alterada, de registrarlo en un texto donde se preguntaba si realmente era Chuang Tze o era esa mariposa. Si ese practicante que está haciendo esa secuencia malabarista, si su práctica no le lleva ahí, pues quizás sea momento de preguntarnos hacia dónde nos está llevando la práctica. Y el ego espiritual es uno de los egos más complejos de identificar, porque rápido se justifica a sí mismo a la hora de compararse con el resto, ¿no? Entonces la respiración, pues en esa respiración estamos respirando y estamos viendo ahí la mariposa y tenemos una experiencia mística que a lo mejor muchos otros en sus prácticas, en sus colectivos, dentro de sus ceremonias y sus ritos, pues más que hagan, ¿no? Y repitan y estén, bueno, pues nadando en esa burbuja de realidad, pues no llegan a una experiencia como tal. Entonces sí, la técnica es sencilla, es básica, pero bueno, pues si nos permitimos adquirir profundidad, esas técnicas que aparentemente son sencillas, básicas, simples, nos pueden llevar a esa conexión con la unidad, con la totalidad, a esa fragmentación del yo egoico y acceder a esa
Bueno, pues experiencia, ¿no? Ya se le llamemos Tao, ya le llamemos no dualidad, ya le llamemos totalidad, es decir, que vamos a reconocernos en una dimensión que a veces medianamente imaginamos, pero que, bueno, pues no vemos, digamos, como las resistencias tanto internas como externas para que esa experiencia no llegue, por así decirlo, a nuestra vida. Entonces el día de hoy también vamos a ver una técnica relativamente sencilla, de una época quizás pasada, y como es pasado, pues quizás ya no se le da el valor que a lo mejor tuvo en su época. Lo cierto es que nos va a ayudar a estar o a encontrar, a mantener, a preservar, a recuperar un estado de relajación. A día de hoy hay muchísimos estímulos, ¿no?, que al cuerpo pues lo tocan, ¿cierto? Y que, bueno, pues esos estímulos a veces en términos intelectuales, emocionales o físicos corporales, de sensaciones, pues más allá de que sean agradables o desagradables, lo que es cierto es que hay como una sobreestimulación, es decir, hay una sobrecarga de estimulación para que el cuerpo pueda estar relajado. Entonces hay un grado de tensión que lo hemos incorporado en nuestra normalidad, es decir, que si nos vamos a un estilo de vida de hace 15, 20, 30 años, pues ese estilo de vida al cuerpo, ¿de acuerdo?, le exigía un grado de tensión. A día de hoy, el estilo de vida en las sociedades en las que nos encontramos, el cuerpo, a la hora de recibir todos esos estímulos, esos impactos sensoriales, pues se le exige otro grado de tensión. Entonces, sin darnos cuenta, esa tensión se va sosteniendo en el tiempo y, bueno, pues a la hora de recuperar o de equilibrar, ¿no?, ya sea que lo veamos en el orden del sistema simpático parasimpático, ya sea que lo veamos en nuestro flujo de día a noche, de activación y de descanso, independientemente de cómo veamos nuestro biorritmo, cómo lo entendamos, cuando queremos relajar, descansar, dormir, pues da la sensación de que ese sobreestímulo nos va alejando de una experiencia que se denomina o se conoce como REM, es decir, que nuestra mente tiene una actividad, una frecuencia, no solamente aumentan los gigas de transmisión de datos en el mundo digital o tecnológico, no solamente aumenta la velocidad a la hora de viajar, de movernos, ya sea en avión, en coche, incluso en bicicleta, ya no son las mismas bicicletas, entonces aunque vayamos en bicicleta, pues ya no vamos a la misma velocidad, incluso andando, pues a día de hoy da la sensación de que te pones unas zapatillas y te comparas a ti mismo y es como hoy unos años después, da la sensación de que incluso voy más rápido que antes, ¿no? Es como que la zapatilla parece medio mágica, ¿ya? Todo se ha acelerado, ya sea porque estemos más cerca del agujero negro del universo, ya sea independientemente del motivo por el cual no lo expliquemos, lo cierto es que ese sobreestímulo nos aleja de esas fases profundas del sueño. En esas fases profundas del sueño aparece de forma natural, es decir, que el cuerpo, la inteligencia biológica, esa sabiduría, esa conciencia anclada en la célula, recordemos que inevitablemente pues somos seres a día de hoy todavía orgánicos y que venimos de una evolución donde esa célula tiene una experiencia de vida de miles y miles de años y por consiguiente tiene una sabiduría de todos los procesos de mutación, de transformación. Bueno, hemos pasado de organismos unicelulares a esta complejidad de organismo. Ahí hay algo, ¿de acuerdo? Y en esa sabiduría, en esa conciencia, en esa inteligencia, bueno, pues para ordenar, para equilibrar, para vaciar, para limpiar ese organismo que llamamos biológico, que llamamos psíquico, emocional, se utiliza esa fase profunda del sueño. Es decir, que salimos del sueño y vamos a decir que poco a poco va apareciendo el caos, ¿de acuerdo? Si lo observamos en términos de entropía, pues se va perdiendo como esa, vamos a decir, como ese estado de entropía
Y necesitamos regresar a esa fase profunda del sueño, a ese estado REM. Se ordena todo, ¿no? Se dice que vamos a la fuente, que nos conectamos con esa energía, llamémosle como sea. El caso es que hay una experiencia de reencuentro con la unidad, con la autoutilidad, con nosotros mismos, y venimos y otra vez salimos a la vida, por así decir, una pequeña muerte, el sueño, el mundo, ¿no? Bueno, o el inframundo, o como le queramos llamar también, pero una experiencia donde vamos a aprender también, ¿no? A prepararnos para esa desencarnación. El proceso es muy parecido. El caso es que salimos a la vida, aparece como un desorden. A día de hoy, por la sociedad en la que nos encontramos, pues insisto en que ese desorden tiene como un mayor grado de intensidad, y eso hace que cuando regresamos a ese descanso, a ese sueño profundo, el sueño profundo cada vez nos queda más lejos. Es decir, que una parte de nuestro sistema cada vez se va, bueno, pues más hacia afuera, más hacia esa pérdida de entropía, por así decirlo, y cuando regresa no adquiere esa profundidad en el sueño. Por consiguiente, no hay esa reparación, esa regeneración que ocurre de forma natural, y cada vez, bueno, pues se va a ir poniendo más de moda pues utilizar suplementos o ayudas para dormir, para descansar. El cuerpo va a ir necesitando de ciertos complementos para poder entrar en ese estado, y que realmente el cuerpo haga lo que hace en ese estado, y que no necesitemos de una intervención externa para equilibrar, regular, bueno, pues todo nuestro sistema, todo nuestro organismo. Es decir, que ese equilibrio en esa cantidad de estímulos que recibimos se va perdiendo, aunque nosotros nos mantengamos más o menos serenos, estables, tranquilos. Nuestro cuerpo, insisto, se tensa. Llegar a esa relajación, pues a veces tengo que hacer incluso como un esfuerzo para relajarme, cuando parece medianamente contradictorio. Entonces lo que ocurre es que salimos de ese sueño, nuestra actividad digamos que adquiere tantísima intensidad que el viaje nos lleva hacia un lugar que cuando queremos regresar, como digo, a ese descanso, cada vez ese descanso, esa fase REM nos queda cada vez más lejos. Entonces llegamos, sí, esos días que decimos, ay, que bien hemos dormido, sí, hemos llegado, ¿de acuerdo? Pero ya no llegamos todos los días, y no llegamos y nos mantenemos por mucho tiempo. Es decir, como que llegamos, tenemos un fugaz encuentro, nos revitalizamos, hemos dormido bien, volvemos allá afuera, todo se agita, todo se tensa, y queremos regresar y ya no lo hacemos, y ya no empieza esa fase del sueño, empieza a romperse. Si os habéis dado cuenta, casi todas las aplicaciones que ofrecen este tipo, bueno, pues de rutinas de bienestar, de salud y demás tal, uno de los parámetros que te dicen es como, ¿y quieres mejorar la calidad del sueño? La calidad del sueño el ser humano la está perdiendo, ¿ya? Cada vez las ciudades tienen más actividad durante la noche. Inevitablemente el campo electromagnético de las ciudades cada vez es más constante. Por consiguiente, si ya hace tiempo decíamos que las ciudades no dormían, pues a día de hoy más ciudades no duermen. Antes eran las grandes ciudades que no dormían en la noche, y que una ciudad no duerma, siendo nosotros los que estamos dentro de esa ciudad, pues implica que nuestro sueño obviamente se va a ver alterado. Pero si cada vez hay más ciudades que no duermen, significa que el planeta, ¿de acuerdo?, pues está desequilibrando esa relación del día y de la noche, del fuego y del agua, sistema simpático parasimpático, en fin, entendámoslo como lo queramos entender, anabolismo, catabolismo. Luego eso se va a ver reflejado en nuestra actividad mental. Queremos controlar nuestro pensamiento negativo, vamos, ¿ves? Nos hemos autodiagnosticado de que tenemos pensamientos autodestructivos, con una crítica medianamente cruel hacia nosotros mismos. Quiero mejorar esto y voy, qué sé yo, a una terapia, a una psicoterapia, o a adquirir esta herramienta o incorporar aquello, y no me estoy dando cuenta de que ese, digamos, como aspecto psíquico que estoy identificando viene de un no descanso.
de una no relajación, de un no encuentro con esa fase REM. Como desconozco a lo mejor ciertas cosas a la hora de hacer mi diagnóstico, porque quizás no soy un especialista del ser humano, de su complejidad holística, integral, de todos los aspectos que lo definen, pues sí, identifico que hay un elemento medianamente tóxico en mi psique y voy y ya estamos automedicándonos con herramientas que, claro, pues ya no quiero que sean alopáticas porque sé que tienen un efecto secundario que quizás no sea muy beneficioso, entonces voy a otro tipo de terapias donde me ofrecen una serie de, bueno, pues de beneficios y demás, y voy incorporando esas técnicas y estoy empleando una energía para incorporar esas técnicas, para cambiar mi discurso mental, pero el origen que radica en ese no descanso no lo estoy, por así decirlo, subsanando. Muchos de los que me entregan todas esas herramientas quizás no me están diciendo qué y cómo, e incluso aunque haya esas aplicaciones donde me dicen que si quiero mejorar la calidad del sueño, cuando les digo que sí, si uno mira qué es lo que me están entregando, me mejoran la calidad del sueño porque lo que hacen es agotarme en términos energéticos, y como no tienes energía, sí o sí te vas a ir a dormir y vas a descansar. Pues no, también para descansar necesitamos energía. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño llorando porque tiene sueño, pero está tan agotado que no se queda dormido? Entonces es incompatible el dormir y descansar en términos profundos con la ausencia de energía. Necesitamos energía para poder descansar. Porque igual que necesitamos energía para ir y salir al mundo y toda esa experiencia burbujeante, y también necesitamos energía para hacer otro viaje en otra dirección, si queremos entenderlo, para encontrar ese estado, bueno, vamos a decir como de calma absoluta. El cero absoluto, o ese punto en mitad del universo, ¿no? que es la singularidad, hacia allá. Y una vez que llegamos allá, nos sostenemos ahí un ratito, nos quedamos un ratito, ¡fum!, viene otra vez el viaje en la otra dirección, ¿no? Pero claro, si no tenemos energía, pues sí, nos quedamos dormidos, el cuerpo ya no aguanta, nos quedamos dormidos, pero lo que está ocurriendo en términos neuronales, lo que está ocurriendo en términos mentales, no es como tal una relajación profunda, quizás sí un sueño, pero no una relajación profunda, y por consiguiente no está viendo ese impacto sanador o esa experiencia de recuperar y de regenerar, ¿no? Entonces, si vamos entendiendo todo esto, nos damos cuenta que la técnica de hoy, por más sencilla que sea, pues va a tener un impacto fuerte e importante en nosotros mismos, que si fuéramos, o al menos yo, si fuera así como un maestro del marketing, pues incluso se podría vender como para regenerar y no utilizar X dinero, X recursos en, vamos a decir, como cremas antivejecimiento. Es decir, que si yo voy, duermo, descanso y estoy en ese estado, pues mi piel, mi cuerpo, a nivel celular, esa respiración, ese intercambio, bueno, pues de componentes a ese nivel molecular, pues va a ser de otra manera. Y por más que yo tenga conocimientos de alimentación, pues si luego no duermo bien, pues mi alimentación puede ser maravillosa, pero estoy generando un tóxico, o estoy generando la incapacidad de eliminar ese tóxico que el sueño me permite, me da, pero como no lo tengo, no es reparador, como se dice, pues necesito invertir energía para todos estos recursos, para mejorar mi alimentación o para comprar o consumir X productos que vengan como, bueno, pues a dar esos matices, ¿no? Como de juventud que estoy perdiendo por no poder entrar en ese estado profundo de relajación. Así es que ese podría ser un contexto de entender el porqué o el para qué de esta técnica. Una técnica que no lo vamos a emplear bueno, es relativamente un poquito más larga como la vamos a ver el día de hoy, pero considero que la práctica que vamos a hacer va a ser, digamos, como válida para, si la ponemos en práctica todos los días, pues sí, nos va a dar la capacidad de adquirir esa relajación REM, de llegar a ese estado, y además de llegar a un estado que lo vamos a ver reflejado en nuestro sueño profundo, ¿de acuerdo? Pero como es una técnica, vamos a decir, como de autoinducción, porque cada uno lo va a poner en práctica consigo mismo,
porque luego podéis sacar el audio de acá y quedarlo ahí y escucharlo, pero uno se va a autoinducir a ese estado, ¿de acuerdo? Significa que va a haber un grado de conciencia en ese estado, ¿ya? Es lo que luego en una fase onírica podemos entender como un sueño lúcido. Es como si nos permitiéramos a nosotros mismos tener un sueño lúcido a plena luz del día. Es decir, que también va a ser una técnica que luego, según vayamos avanzando, nos va a servir para prácticas de desdoblamiento, nos va a servir para prácticas de manejo de nuestra energía, de nuestro cuerpo astral, de ciertas experiencias extrasensoriales. Es decir, que, bueno, pues a veces a la hora de ofrecer técnicas, hay ciertos objetivos o ciertos beneficios que, en función de quién la esté utilizando y quién la esté ofreciendo, pues la misma técnica me puede entregar estos beneficios, pero a lo mejor hay un otro que la misma técnica me puede entregar estos otros beneficios, porque el grado de conciencia que hay detrás a la hora de utilizarla hace que ese por qué o para qué pueda profundizar, ¿de acuerdo? Y por consiguiente la técnica como tal no cambia, pero sí viene como a enriquecerse, pareciera como de nuevos objetivos o de buenos beneficios. Entonces hay técnicas de meditación que se emplean para la relajación, que nos pueden llevar a un proceso de iluminación, como veíamos el otro día, la respiración, la presencia en la respiración. Si me relaja, si tenía ansiedad me la quita porque regreso a mi respiración, si estaba como medio intranquilo, medio nervioso, me pongo a respirar, me relajo un poco, me relajé. Pero en esa relajación, la misma técnica de respiración, me pongo a ver la mariposa y tuve una experiencia mística. Claro, si esa persona que me dice que respire no ha tenido una experiencia mística a través de la respiración o no ha tenido ese tipo de experiencias a través de una simple respiración, pues no me va a ofrecer la respiración con ese objetivo. Desconoce que esa respiración tiene ese objetivo. Entonces esta técnica, quizás hay personas que la conocen, quizás incluso alguno de vosotros ya la habéis practicado, pero aunque no se ofrezca como una técnica para, bueno, pues dentro de este mundo, ¿no?, de la parapsicología, como para esos viajes astrales o para tener manejo de esas parálisis de sueño o para tener un control o incluso una autoinducción, como digo, a un sueño lúcido, pues nos va a ayudar más adelante a esos estados a adquirirlos con mayor facilidad, ¿de acuerdo? El día de hoy, obviamente, lo vamos a poner en práctica para esa relajación, para llegar a ese punto, digamos, profundo de relajación REM, donde pues no solamente nos encontremos relajados, sino que haya ese proceso de, bueno, regenerar, de rearmonizar, de revitalizar, bueno, de ese contacto, ¿no?, con esa fuente, con ese ser integral y que haya todo un proceso bueno, pues como digo, de revitalizarse, ¿no?, de rejuvenecerse, de volver, ¿no?, a la vida casi como un nuevo nacimiento, ¿ya? Entonces, como va a ser una técnica de relajación y es una relajación profunda, me despido ahora de todos porque vamos a hacer la práctica os voy a explicar cómo la vamos a hacer y después de la práctica vamos a salir de la práctica y habremos terminado el encuentro de hoy, ¿de acuerdo? Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Y para poner en práctica nuestra técnica vamos a buscar un lugar cómodo y un lugar, si puede ser, donde podamos estar tumbados. Si estamos sentados, que nuestra cabeza pueda estar apoyada, ¿de acuerdo? Que no sea un respaldo muy inclinado, donde estemos casi como cayéndonos hacia adelante, sino que podamos estar medianamente recostados, pero que nuestra cabeza esté en contacto con alguna superficie donde podamos relajarla también. Lo ideal, vamos a decir, que es estar tumbados. En fases avanzadas veremos que ese estar tumbados puede llevar, bueno, algunos cambios en nuestra postura para no quedarnos dormidos. A día de hoy, como la técnica es para una relajación, si nos quedamos dormidos, fantástico, porque nos vamos a dar cuenta de que realmente necesitábamos dormir y le vamos a dar, tanto al cuerpo como a nosotros mismos, la oportunidad de dormir y descansar. Vamos a tomar conciencia de si realmente estábamos o no estábamos cansados. Quizás es pronto
o ponemos en práctica la técnica, vamos a decir que incluso poco después de levantarnos, y nos vamos a dar cuenta de que aun habiéndonos levantado, aun habiéndonos dormido 6, 7, 8 horas, pues da la sensación de que necesitamos realmente descansar. Quizás no dormir, pero sí descansar. Y si el descanso es muy profundo, nos puede llevar a ese sueño también profundo, ¿ya? Entonces vamos a buscar estar tumbados, insisto, ¿de acuerdo? Vamos a estar con los ojos cerrados. A veces utilizo antifaz y a veces utilizo tapones en los oídos para mantener una abstracción de todo lo que me rodea. Podemos poner música o no, como la práctica va a ser de autoinducción, a día de hoy yo la voy a dirigir, pero bueno, pues para autoinducirnos en nuestras propias prácticas o a la hora de poner en práctica nuestras técnicas, pues a veces ese antifaz y esos tapones facilita, como digo, como el generar, bueno, pues como un recogimiento hacia nosotros mismos con un mayor grado de intensidad, ¿de acuerdo? Eso también hace que las personas a veces se pongan nerviosas porque ese estímulo que nos mantenía muy activos, si de golpe lo cortamos y nos aislamos de forma como muy abrupta, pues a lo mejor nos encontramos con nosotros mismos y ese nosotros a día de hoy todavía no está sereno, no está calmo, no está tranquilo, y en lugar de relajarnos nos tensamos un poco más porque a veces a nosotros mismos nos damos un poquito de miedo, un poquito de susto, ¿no? El no saber qué somos allá adentro, ¿ya? Entonces, si esas sensaciones, cuando nos ponemos los oídos, o sea, cuando nos ponemos los tapones en los oídos, cuando nos ponemos el antifaz, veo que mi sistema se altera, bueno, pues me relajo, me saco los tapones, me quito el antifaz, pongo un poco de música, mantengo un poco de ruido ahí afuera, y poco a poco, según vayamos dándole continuidad a la técnica, pues nos daremos cuenta de que ese ruido que antes me dejaba estar tranquilo, pues va a llegar un momento donde ese mismo ruido ahora ya no me deja tranquilo y me empieza a incomodar. Entonces ahí puedo probar lo del antifaz y lo de los tapones en los oídos, ¿ya? Podemos utilizar arteterapia, ya sea que nos la pongamos debajo de la nariz o en las fosas nasales, que la pongamos en ciertos puntos de acupuntura para mantener un aroma, podemos poner un incienso que no irrite a la hora de ser inhalado, ¿no? La pituitaria, que no sea un incienso, vamos a decir, como de baja calidad, sino que, bueno, pues genere ahí un ambiente agradable. Podemos preparar un spray con algunas esencias, en fin, podemos generar el ambiente que ya habíamos visto en anteriores encuentros, que, bueno, pues el hábitat del ambiente va a ser un pilar importante a la hora de avanzar en nuestro camino. El caso es que estar cómodos, tumbados, ojos cerrados. Vamos a poner en práctica la técnica del otro día, es decir, que vamos a realizar una respiración abdominal, lenta, rítmica, profunda. Y como decía uno de mis maestros, vamos a visualizarnos al interior de una burbuja. Una burbuja que nos aísla, que nos protege, que nos cobija. Al exterior de la burbuja se van a quedar pensamientos, preocupaciones, miedos, todo tipo de distracción. Al interior de la burbuja, vacío, silencio. Vamos a llevar nuestra atención a los pies, a los tobillos, a las piernas, a las rodillas, a los muslos. Vamos a percibir todas nuestras piernas. Vamos a ser conscientes de las sensaciones de nuestras piernas, de nuestros pies. Y vamos a tomar conciencia del peso de nuestras piernas. Vamos a ser conscientes del peso de nuestros pies, de nuestros tobillos, de nuestras piernas, de nuestras rodillas, de nuestros muslos. Y vamos a decir con nuestra voz interior: nuestras piernas son pesadas. Y vamos a sentir el peso de nuestras piernas. Vamos a llevar la atención a nuestras manos, nuestros antebrazos, los codos, los brazos, los hombros. Vamos a ser conscientes de las sensaciones que hay en nuestras manos, en todos nuestros brazos,
incluyendo los hombros. Y vamos a tomar conciencia del peso de nuestros brazos. Vamos a ser conscientes del peso de nuestras manos recostadas, el peso de nuestros antebrazos, de nuestros codos. Vamos a ser conscientes del peso de nuestros brazos, de nuestros hombros. Y vamos a decir, a repetir con nuestra voz interior, nuestros brazos son pesados. Y vamos a sentir el peso de nuestros brazos. Vamos a llevar la atención a la zona de nuestra cadera, nuestra pelvis, la zona baja de la espalda, el abdomen, el pecho, la zona alta de la espalda. Vamos a observar las sensaciones de todo el tronco de nuestro cuerpo. Y siendo conscientes del volumen de nuestro cuerpo, de las sensaciones del tronco de nuestro cuerpo, vamos a tomar conciencia del peso del tronco de nuestro cuerpo. Vamos a ser conscientes del peso del tronco de nuestro cuerpo y vamos a repetir, a decir con nuestra voz interior, mi cuerpo es pesado, y vamos a sentir la pesadez del tronco de nuestro cuerpo. Vamos a llevar la atención al cuello, a la cabeza, al rostro, y vamos a observar las sensaciones que hay en toda esta parte de nuestro cuerpo. Vamos a observar las sensaciones del cuello, de la cabeza, del rostro, y al mismo tiempo vamos a ser conscientes del peso de nuestra cabeza. Y tomando conciencia del peso de la cabeza, del rostro, vamos a decir, a repetir con nuestra voz interior, mi cabeza es pesada. Y sentimos el peso de nuestra cabeza. Así que ahora vamos a tomar conciencia de todo nuestro cuerpo. Vamos a tomar conciencia de las sensaciones de todo nuestro cuerpo. Y vamos a ser conscientes del peso de todo nuestro cuerpo. Y vamos con nuestra voz interior a decir, mi cuerpo es pesado. Soy consciente de la pesadez de mi cuerpo. Y percibimos el peso de todo nuestro cuerpo. Y vamos a regresar a observar nuestros pies, nuestros tobillos, nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestros muslos. Y vamos a sentir la temperatura, el calor de nuestras piernas. Esa sensación cálida del cuerpo, esa circulación energética, sanguínea. Esa temperatura de nuestras piernas. Y tomando conciencia del calor de nuestras piernas, decimos con nuestra voz interior, mis piernas son calientes. Así que percibimos el calor de nuestros pies, de nuestros tobillos, de nuestras piernas, de nuestras rodillas, de nuestros muslos. Tomamos conciencia del calor y la temperatura de nuestras piernas. Observamos las sensaciones de las manos, de los brazos, de los codos, hasta los hombros. Y también vamos a percibir la temperatura de todos nuestros brazos. Vamos a percibir el calor que hay en nuestros brazos. Y vamos a repetir con nuestra voz interior, mis brazos son calientes. Y vamos a tomar conciencia del calor, de la temperatura
de nuestros brazos. Vamos a regresar a las sensaciones de todo nuestro tronco. Caderas, abdomen, espalda, pecho. Y vamos a tomar conciencia de la temperatura de nuestro cuerpo, de la temperatura corporal que hay, que encontramos en el tronco de nuestro cuerpo. Y vamos a repetir con nuestra voz interior: el tronco de mi cuerpo es cálido. Y sentimos ese fuego interno habitando nuestro cuerpo. Sentimos la temperatura corporal de nuestro tronco. De igual forma vamos a observar las sensaciones de nuestra cabeza, de nuestro rostro, nuestro cuello. Y vamos a percibir el calor que hay al interior de nuestra cabeza. Y siendo conscientes de esa temperatura, vamos a decir con nuestra voz interior: mi cabeza, mi rostro es cálido. Y tomamos conciencia del calor de esta zona de nuestro cuerpo. Así que regresamos a una imagen global de todo nuestro cuerpo y percibimos el calor de nuestro cuerpo. Percibimos ese fuego interno de nuestro cuerpo, esa temperatura de nuestro cuerpo. Y repetimos con nuestra voz interior: mi cuerpo es caliente. Y tomamos conciencia del calor corporal. Somos conscientes del calor corporal y del peso corporal. Nos permitimos habitarnos en todo nuestro cuerpo, tomar conciencia de todo nuestro cuerpo y entregarnos a esa sensación de pesadez y a esa sensación cálida de nuestro cuerpo. Y manteniendo la conexión con todo nuestro cuerpo, es que vamos a tomar conciencia del lugar donde nos encontramos, realizando una respiración profunda. Vamos regresando. Sabiendo que en cualquier momento vamos a poder volver a esa conexión con todo nuestro cuerpo, manteniendo esa conexión, es que nos vamos a permitir regresar y continuar con nuestro viaje, agradeciendo al cuerpo por ser el vehículo para esta experiencia humana y agradeciéndonos a nosotros mismos por permitirle su descanso, su momento, vamos a decir, de gloria, y llevarlo a ese encuentro placentero de esa relajación profunda. Ahí os dejo con la técnica, disfrutar del día y nos vemos en próximos encuentros. Gracias.